Isaías 43. El que había de venir a Israel. Voz del que clama en el desierto. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino de Yod. Voz del que clama en el desierto. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino de Yod Hei Wab Hei. Enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Según Isaías 43, habíase de venir Yod Hei Wab Hei, al cual habíase de preparar camino. Al Dios de Israel es el que había de venir. Luego aquí dice el mensajero del pacto en quien vosotros os deleitas. Entonces, acorde con los hebreos, no pueden hacer una exegesis respecto del Tanakh en correlación con la escritura, cómo se correlaciona, porque cómo se correlaciona la escritura en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, cómo es que se llega a una conclusión que el creador es el ungido o el que había de venir es el Dios de Israel, que es hombre. Bueno, incluso sin ponerle aquí la carne y la sangre. Así nada más, el Dios de Israel venía a la tierra. El rey, este es el rey, el Dios de Israel, el rey. Hasta ahí, sin lo demás. ¿Cómo se llega a la conclusión de que Eyod Hei Wab Hei, el que había de venir de Isaías 43, al cual había de preparar camino, es el ungido? Y el ungido es el ungido, y el ungido es el ungido príncipe, el que había de venir, como está en Hebreo, en el capítulo del libro de Daniel, respecto de uno que había de venir, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y esto en correlación con había de morir, y la expresión había de morir en correlación con la confirmación del pacto. ¿A qué pacto se refiere este? En correlación con el pacto que se había de pactar. El pacto que se pactó, ah, hará firme el pacto y había de morir. Y la expresión que había de morir y en correlación con morir, había de morir en correlación con morir el ungido príncipe, el que había de venir y morir en correlación con morir, pues este que dice Isaías 53, el sufriente moriría por el pecado de Israel. Esta es una expresión muy grande, porque dice Israel, dice en Isaías 53, el sufriente moriría por el pecado del pueblo. Entonces nos está hablando de un alguien que viene, y el que viene es el que muere por el pecado de Israel, y es cordero está correlacionado con está identificado directamente, porque dice el sacrificio sufriente moriría por el pecado del pueblo. Esto nada más es en correlación con el cordero del sacrificio. Entonces, en correlación con morir, la expresión ungido príncipe en correlación con el ungido príncipe, el que había de morir, y en correlación con ungido príncipe, el que había de venir. Otra vez el que había de venir. Y aquí está correlacionada la expresión el que había de venir de Daniel 9:27, del ungido príncipe, el que había de venir. Y otra vez acá está en correlación con en correlación con Isaías 43, el que había de venir, Yod Hei Wab Hei, al cual había se le de preparar camino. Y luego la expresión el mensajero del pacto, en quien vosotros os deleitas. ¿Cuál pacto se refiere? Por eso, los intérpretes del Tanakh, no hay casi intérpretes. Bueno, pues los ungidos interpretan, pero no, en realidad no creo que haya intérpretes. Entonces, el mensajero del pacto en quien vosotros os deleitas. ¿Quién es el mensajero del pacto en quien vosotros os deleitas? Como dice en cierta párrafo de la escritura. El mensajero del pacto en quien vosotros os deleitas. He aquí súbitamente vendrá a su templo el Señor soberano, Yod Hei Wab Hei.
y el mensajero del pacto en quien vosotros os deleitas. ¿Y quién es este mensajero del pacto en quien ellos se deleitaban? Se está anunciando que el que había de venir es Yod-Heh-Wav-Heh, el Dios de Israel, al cual habíase de prepararle camino. Pues claramente está diciendo del que había de venir. Entonces, el que había de venir es el creador, el Elohim de Israel, al cual habíase de prepararle camino. Y el elegido, el siervo. Este es y el elegido, el siervo, el que viene. Y Isaías 53, el cual es identificado con un cordero del sacrificio. Y esto de que había de morir por el pecado del pueblo en correlación con el ungido príncipe. Entonces, respecto de la profecía de Daniel 9:27, ¿quién es este ungido príncipe? ¿O qué identificación hay respecto del ungido? ¿O qué identificación hay respecto del que había de venir? Porque otra vez se anuncia aquí el que había de venir. Entonces, hay uno que había de venir, del cual se anuncia su venida primero en, en Daniel 9:27, y que es el mensajero del pacto, y que a la mitad del, bueno, que el que había de venir, que es el ungido príncipe, y el que había de morir a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio. Entonces, y en Isaías 9:53, el sufriente es identificado con un cordero del sacrificio, y el elegido, el siervo. ¿Por qué el término elegido aquí en correlación con el siervo? Si es el elegido, es el siervo. Entonces, si el término elegido está en correlación con Isaías 53, el siervo, entonces el elegido es el ungido, el elegido, el siervo, el elegido, porque está el término el elegido, el siervo. El elegido del siervo es este de Isaías 53, que es el siervo. Otra vez, es el elegido, el siervo. Y sufriente, el elegido, el siervo sufriente que había de morir por el pecado de Israel. Ahí está, el cual es identificado con un cordero el cual es identificado con un cordero del sacrificio, el cual es identificado con un cordero del sacrificio. Y pues en correlación con este, otra vez el siervo que había de venir, o el que había de venir, el ungido príncipe, el que había de venir y había de morir. Entonces está correlacionando todo esto y nos está anunciando que si es el elegido, el siervo sufriente, o el elegido, si es el elegido, el siervo sufriente de Isaías 53, es el que había de morir por el pecado del pueblo, y es identificado con un cordero del sacrificio. Y si el elegido, o el que había de venir, habla de él en Daniel 9:27, entonces tanto en Daniel 9:27 del que había de venir, tanto en Isaías 53 del siervo sufriente, el que había de venir, tanto en hebreo, en Isaías 43 respecto del que había de venir. Y todo esto se correlaciona y nos da a luz que el Yod-Heh-Wav-Heh, el creador, el Dios de Israel, es el elegido, el siervo sufriente de Isaías 53, el cual es identificado con un cordero de sacrificio, el ungido príncipe de Daniel 9:27, el que había de venir. Entonces nos está indicando que es Yod-Heh-Wav-Heh, el ungido príncipe, el ungido, el siervo sufriente, que había de morir por el pecado del pueblo. Y esto está anunciado en el Antiguo Testamento. Ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué correlación hay entre el siervo sufriente o el elegido de Isaías 53? La expresión el elegido, el siervo que sufre por el pecado del pueblo, y él es el que viene. ¿Y qué correlación hay con eso? Y el que había de venir de Daniel 9:27, la correlación de esto, el siervo sufriente y el siervo, el elegido, el siervo sufriente, y correlación con hasta ahí, hasta ahí. A la correlación con Daniel 9:27 sobre el que había de venir y el cual había de morir a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio. Entonces,
el que había de venir, el que había de venir en Daniel 9:27, el elegido, el siervo, el que había de venir, que es el mismo en Isaías 53, y el que había de venir en Isaías 43, Isaías 43, respecto al que había de venir, el creador. Entonces da como resultado que el creador es el ungido, el que había de venir, el cual iba a morir, el cual es el elegido, el siervo sufriente, el cual es el que iba a morir por el pecado del pueblo, y el cual que había de morir por el pecado del pueblo es el elegido, es que había de morir por el pecado del pueblo, es el ungido príncipe de Daniel 9:27, el que había de venir. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Nos está indicando que es Yod He Wah Hei, el ungido, el elegido, el siervo sufriente de Isaías 53, que iba a efectuar la remisión, bueno, que es comparado con el cordero del sacrificio, y que también es el que iba a morir, y es identificado con el ungido príncipe que iba a morir de Daniel 9:27, que es el que hará cesar el sacrificio a la mitad de la semana. Entonces, esta es la interpretación de la profecía. Punto. De ahí se da como resultado esta expresión, porque el ungido es el rey, y es comparado con el cordero del sacrificio, que iba a morir hasta la muerte por el pecado del pueblo. Entonces, ese siervo sufriente, ese elegido, no es Israel, sino que es el elegido, es Yod Hei Wah Hei, el Dios de Israel. Y es un hombre, pero no ese hombre, el cual es el creador. Nos está diciendo que es el creador, el que es ese hombre, el ungido, el que había de venir, el ungido, el elegido, el siervo sufriente de Isaías 53, el ungido príncipe de Daniel 9:27, es el creador, es el rey, el que había de venir es el rey, es un hombre, es el rey de Israel, y es su nombre, es el rey de Israel, es su nombre, es el rey, y es el que Dios de Israel, el Yod Hei Wah Hei. Esto es lo que nos anuncia el libro, el Antiguo Testamento, y lo cual se dice aquí, esto es lo que nos anuncia el Antiguo Testamento. Ese ungido es el rey, y ese ungido el cual es el rey es su nombre. Ese ungido el cual es el rey es su nombre, es de carne y sangre. Es ungido el cual es el rey, el cual es ungido, el cual es el rey, el cual es un hombre de carne y sangre, es Yod Hei Wah Hei, el creador, es Yod Hei Wah Hei, el Dios de Israel. Esto es lo que anuncia el Tanakh directamente. Por eso se pone aquí arriba, el Dios de Israel viene a la tierra en carne y sangre a morir y efectuar la remisión de pecados. Es el cordero del sacrificio, incluso sin decir la expresión a efectuar la remisión de los pecados, solamente esta expresión, el Dios de Israel viene a la tierra en carne y sangre a morir y efectuar la remisión de pecados, a morir y efectuar, porque paga por el pecado del pueblo, en correlación a morir y efectuar la remisión de los pecados, o a efectuar, ¿por qué? Porque Él es el que muere por los pecados del pueblo, porque dice que dará su vida en rescate hasta la muerte. Entonces, Él es el que paga por los pecados del pueblo, y luego dice, es el cordero del sacrificio directamente, el cordero del sacrificio, que es la víctima del segundo pacto. Este que está aquí ya está siendo identificado con un cordero, ya está siendo identificado con un cordero del sacrificio, y con un cordero del sacrificio. Aquí está, 2, 3, 4, 5. Ya está siendo identificado con un cordero del sacrificio. Entonces, en correlación con cordero del sacrificio, ¿qué tenemos? Sino el segundo pacto, porque es un cordero del sacrificio, y este cordero del sacrificio es la víctima del pacto. Entonces, ¿cuál es este pacto en el cual este cordero del sacrificio
el cual es el creador y el cual es el ungido y el cual es el rey, el que había de venir, es fiador de qué pacto. Si está diciendo en el mensajero si está diciendo el mensajero del pacto, bueno, ¿de cuál pacto? Es del nuevo pacto, nuevo pacto, pacto o segundo pacto. Entonces, nuevo pacto o segundo pacto es en correlación con hará firme el pacto. ¿A qué pacto se refiere este? Si cuando está diciendo en Daniel 9:27 que a la mitad de la semana será cesar el sacrificio, a la mitad de la semana hará firme o quedará establecido el pacto. ¿Y cómo queda establecido firme el pacto que es en correlación con la muerte de este? ¿Qué pacto queda firme por la muerte de este? Porque dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y en la mitad de la semana algo así que hará firme el pacto. Entonces, ¿cómo se hace firme el pacto sino por la muerte? Así lo han dicho los que interpretan la escritura en correlación con el Tanakh. Por la muerte del cordero, de la víctima del pacto, queda firme o hecho firme el pacto. Entonces interviene una muerte de este que es el fiador del segundo, de este que es el cordero del sacrificio. Es el que es el cordero del sacrificio. Entonces, pues estamos viendo claramente que es un cordero y por tanto, por cuanto cordero del sacrificio, porque paga por los pecados del pueblo, es el fiador del nuevo pacto, interviniendo muerte del fiador del nuevo pacto, queda firme o establecido el nuevo pacto. Entonces está diciendo que es el fiador del nuevo pacto o la víctima del nuevo pacto o el que hace firme el fiador del nuevo pacto. Y interviniendo muerte del fiador del nuevo pacto, queda establecido el pacto por la muerte de la víctima del pacto, o la muerte del cordero del sacrificio, que es este. Entonces, llega un hombre a Nazaret, llega un hombre, no a Nazaret, llega un hombre en Jerusalén y es identificado directamente con el cordero del sacrificio. Y ese es Yahushua, el creador y el salvador. Él es el único que es identificado con el cordero del sacrificio directamente. Cuando el Bautista dice directamente de él, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba hablando claramente y directamente del siervo sufriente de Isaías 53, porque el siervo sufriente de Isaías 53 es identificado claramente con un cordero del sacrificio que había de morir por el pecado del pueblo. Y cuando viene el Nazareno, se le señala directamente, el Bautista le señala directamente y dice de él directamente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él era el sufriente de Isaías 53, el cual sufriente de Isaías 53 sufre por los pecados del pueblo hasta la muerte. Entonces, él iba a sufrir hasta la muerte por el pecado del pueblo, porque interviniendo muerte, necesita intervenir la muerte, necesita intervenir muerte para que sean pagados los pecados del pueblo. Entonces está claramente diciendo que él es el cordero del sacrificio y que él iba a morir por los pecados del pueblo, y eso fue lo que predicaron los apóstoles, que fue lo que entonces ellos ya habían interpretado la escritura y se dan cuenta. Entonces, él es ese cordero. ¿Quién es él? Él es el creador y él es el salvador. Y la prueba de esto es desde Mateo, Marcos y Lucas. En Lucas 1, 16, 76 nos dice de él que el Bautista prepararía los caminos, que el Bautista prepararía los caminos de Yod, Hei, Wab, de los caminos, que el Bautista prepararía los caminos de Yod, Hei, Wab, Hei, el Dios de Israel.
Y en cuanto a ti, niñito profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia de Yod Hei Wab Hei para alistarle sus caminos. Aunque es el término Señor. Y será grande, el espíritu del Bautista, y será grande, y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor, Dios de ellos, y él, o sea, Yod Hei Wab Hei, el Dios de ellos. Y él mismo irá, el Bautista irá delante de él, del Señor Yod Hei Wab Hei, el Dios de ellos. Delante de él, el Señor Yod Hei Wab Hei, el Dios de ellos, con el espíritu y el poder de Elías. Hará volver al Señor Dios de ellos, y él mismo irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, Yod Hei Wab Hei es el ungido, al cual sí se le preparó camino, y es el nazareno, y es el cordero del sacrificio, y es la víctima del que siervo sufriente que sufre por los pecados del pueblo. Es un fiador del nuevo pacto, es un fiador de un pacto, y este pacto es el nuevo pacto, que es interviniendo muerte de él, de la víctima, de la víctima del nuevo pacto, queda establecido el pacto. Queda establecido el pacto. Entonces, confirmado, establecido o hecho firme. Punto. Entonces, ¿y qué es lo que dice el escritor del libro de los Hebreos, el cual interpreta del Tanaj? Dice de él, pues esto, que interviene, porque él es el hebreo, que, bueno, si es que es un hebreo, él es el que conoce del Tanaj, de la escritura de los hebreos, que interpreta respecto de el Antiguo Testamento, no sé, respecto al Antiguo Testamento, él es el que interpreta respecto del Antiguo Testamento en correlación con Daniel, de la víctima del pacto o del nuevo pacto, que por la muerte de la víctima del pacto, del nuevo pacto, queda hecho firme o establecido el nuevo pacto. Y quedando hecho firme o establecido el nuevo pacto por la muerte de la víctima de ese o del fiador de ese nuevo pacto, queda establecido el nuevo pacto. Y habiendo quedado establecido el nuevo pacto, ya no hay más sacrificios que ofrecer. Entonces es porque ya porque queda establecido el nuevo, que el pacto está establecido, y el antiguo pacto ha caducado o ha llegado a su fin, a su vigencia. Se acabó el pacto antiguo, ahora porque es establecido el nuevo pacto. Entonces, habiéndose el antiguo pacto caducado o finalizado, los sacrificios ya no se ofrecen, porque ya la víctima del nuevo pacto ha muerto. Queda hecho establecido el nuevo pacto, y lo nuevo empieza a estar firme. Entonces, el antiguo pacto, lo viejo, caduca, y ya no hay más sacrificios que ofrecer. Y aquí es donde se pone de manifiesto hacia arriba la profecía de Daniel 9:27, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y que a la mitad de la semana hará firme el pacto. Algo así dice. ¿Y cuál es este nuevo pacto que se hace firme? Por el ungido príncipe de Daniel 9:27, que es el que viene, sino el nuevo pacto. Entonces, sabiendo pues, sabiendo que la muerte de el ungido príncipe, pues hace firme el pacto, el nuevo pacto, y que hace que cesen los sacrificios. Esto nos está diciendo que el que había de venir en Daniel 9:27, que es identificado con el ungido príncipe, es el mismo ungido que había de venir a Israel. ¿Y quién es ese ungido por la muerte del cual queda firme el pacto? ¿Quién es ese ungido? El que cesa los sacrificios y que hace firme el pacto, y que es por su muerte, pues el creador, Yod Hei Wab Hei, el Dios de Israel, y lo cual corrobora en Lucas 1:16-76, y que está correlacionado con Hebreos, porque en Hebreos nos habla del nuevo pacto y de la muerte de la víctima del nuevo pacto. Y también en Hebreos se nos dice que es el Hijo, que es Yod Hei Wab Shinai, que es Yehue salva, porque es literalmente Yehue salvando, el Creador salvando, Yod Hei Wab Shinai, el Creador salvando
Él es el que es el ungido y Él es el que es el creador y Él es la víctima del nuevo pacto. Entonces el escritor del libro de los Hebreos sabía perfectamente que el creador, Yod-Heh-Wav-Heh, es un hijo que fue hecho partícipe de carne y sangre y que Él es el que murió y que Él es la víctima del nuevo pacto, que Él es el cordero del sacrificio, que Él es el ungido que había de venir y Él es la víctima del nuevo pacto. Él es el siervo sufriente de Isaías 53, el cual muere por los pecados del pueblo y que es identificado con un cordero del sacrificio. Entonces sabe de Él que Él es el ungido, sabe de Él que Él es el creador, porque dice de Él, porque conoce del Tanaj en primer lugar porque conoce del Tanaj, conoce de la profecía. Y luego dice, bueno, porque conoce del Tanaj, hasta ahí. Sabía que es Yod-Heh-Wav-Heh porque, bueno, independientemente de que conoce el Tanakh, sabía que es Yod-Heh-Wav-Heh porque él dice del Hijo que el Hijo es el ungido. Tu trono, oh Dios, es eterno y por el siglo del siglo. Y ha hecho partícipe de carne y sangre el Hijo cuando se introdució en el mundo. Dice, del cetro de equidad es el cetro de tu reino, de tu reino. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Lo dice, has amado, que es el cetro, es aquello que pertenece al rey. Por tanto, está diciendo de él que es un rey, que es el ungido y que es el rey, que es un rey de Israel, o que es un rey. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y vara de justicia, el reto de rectitud. Algo así dice, y tu vara de justicia, el cetro de rectitud. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado, la vara de justicia es el cetro de rectitud. Has amado la justicia, vara de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Y es el Hijo con H mayúscula, pero hecho partícipe de carne y sangre, el cual es el ungido. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, que es el Padre, en este caso que es el Padre, tu Dios, que es el Padre, te ungió con óleo, con el aceite, con óleo de alegría más que a tus copartícipes. Y también dice esto del Hijo, con H mayúscula, del Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio cimentaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Todos ellos se envejecerán y cual si manto les mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esto lo dice del Hijo, porque veis lo que dice del Hijo. Entonces reconoce el escritor del libro de los Hebreos que el Hijo, que es el ungido y que es el creador. Por tanto, sabía que el creador es el ungido y que ese ungido es la víctima del segundo pacto. Y por tanto, ellos sabían, tanto el que escribió Lucas, la carta de Lucas, tanto el escritor del libro de los Hebreos, sabían perfectamente que el creador es un hijo con H mayúscula, que fue hecho partícipe de carne y sangre, que fue introducido, que tiene un padre, que lo introdujo, que fue introducido en el mundo naciendo de mujer, que es el ungido y que es el creador y que es la víctima del nuevo pacto. Eso es lo que sabía el escritor del libro de los Hebreos, el cual interpreta del Tanaj y el cual toma escrituras del Antiguo Testamento y que las acopla o las identifica, las usa para identificar directamente al Hijo, y conoce del Hijo y conoce del Padre. Él sabía que el Hijo es un rey, que ese Hijo es el ungido y es el creador y es el rey de Israel. Hasta ahí, y probablemente sabía que era el rey de todo el universo, o en este caso del reino de la luz. Hasta ahí. Entonces, eso es lo que conoce el escritor del libro de los Hebreos, y está anunciado claritamente en la escritura, así como ya se ha interpretado, así como ya se ha dicho en la en la epístola de los Hebreos, o en Hebreos, del 9:9 y en el capítulo 1. Y también está anunciado en Lucas 1, 16 y 76. Está anunciado en Isaías 43, del que había de venir. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod-Heh-Wav-Heh, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Y habiéndose anunciado que el ungido es el creador, la prueba todavía más para corroborar que es esto cierto, que así como ya está anunciado en la escritura, en Hebreos y en Lucas y en Isaías, viene la carta de el libro de Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, en el cual se dice del que está sentado en el trono, el creador, el que está sentado en el trono,
¿Quién es el que está sentado en el trono si es el creador? El que hizo todas las... ¿Quién es el que está sentado en el trono si es el creador? Es el Hijo con H mayúscula. Es Yod-Heh-Wah. Ahora Shin Ain, porque ahora es Yod-Heh-Wah, la abreviación de su antiguo nombre, y ahora va acompañado con la palabra Shin Ain, que significa Yehue salva. Yod-Heh-Wah, Shin Ain, Yehue salva, el cual literalmente Yehue salvando. Entonces, ¿quién es él? El que está sentado en el trono, el Hijo, el que hizo todas las cosas, es el creador, es Yod-Heh-Wah, Shin Ain, es el Hijo. El que es el creador, es el Hijo. El que es Yod-Heh-Wah, Shin Ain, es el creador, por tanto es el Hijo, el creador. El que es Yod-Heh-Wah, Shin Ain, Yeuso, el que era Yod-Heh-Wah, Hei, y el que ha de venir, el Hijo del Hombre, el creador, el cual es Yeuso, el ungido, el elegido, el siervo sufriente, y el Hijo del Hombre, el elegido, el siervo sufriente. Nos está indicando otra vez que Yeuso es el elegido, el siervo sufriente, Yod-Heh-Wah, Shin Ain, el Dios, el elegido. Hasta ahí. El Hijo del Hombre, el cual viene a la diestra del poder. El elegido, el que es, el que era, el que ha de venir, es el elegido, el ungido es el alfa y la omega. Pantocrator, el que es Yod-Heh-Wah, Shin Ain, el que era Yod-Heh-Wah, Hei, y el que ha de venir, el Hijo del Hombre, el cual viene a la diestra del poder. El elegido, el Hijo del Hombre, el Pantocrator. Hasta ahí. El cual es el Hijo del Hombre y el cual viene a la diestra del poder. Y el poder es una expresión para referirse al Padre, al Dios del Creador, el cual Padre Megalosinis no es el Creador, no es el Hijo, sino que Megalosinis, el Padre, es diferente. Y para acabar esto, en el libro del Apocalipsis nos dice el que viene hablando que él es el alfa y la omega, el que es Yod-Heh-Wah, Shin Ain, el que era Yod-Heh-Wah, Hei, y el que ha de venir, el Hijo del Hombre, el cual viene a la diestra del poder. Entonces, para acabarla dice él es el que viene hablando que él es el alfa y la omega. Y lo dice bienaventurados los que lavan sus ropas, para que sea suya la autoridad de ir a los árboles de la vida. Algo así dice, lo dice, fuera los perros y los hechiceros, fuera los perros y los hechiceros y los adúlteros y los fornicarios, todo aquel que ama y hace mentira. Lo dice el Yeuso, porque él es el que viene hablando y viene reconociendo que él es el alfa y omega. Y lo dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para que se suya la autoridad de ir a los árboles de la vida, fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los adúlteros y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. Lo dice Yeuso, Yod-Heh-Wah, Shin Ain, el creador salva, el Yehue salva, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Lo dice, yo soy la raíz y la estirpe de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Que él es la raíz y la estirpe de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Lo dice, yo, Yeuso, Yod-Heh-Wah, Shin Ain, Yehue salva, Yeuso, yo y la estrella resplandeciente de la mañana. Luego dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor, Yod-Heh-Wah, Shin Ain, Yehue salva, Yeuso, Yod-Heh-Wah, Shin Ain, Yehue salva, el Señor salvando, Yehue salva, Yeuso. Amén. Ven, Señor Yeuso, Yod-Heh-Wah, Shin Ain, Yehue salva, Yeuso. Amén. Punto. Falta decir que este es carne y sangre y Espíritu Santo. Carne y sangre, que es la ofrenda por los pecados, y Espíritu Santo, que es su pneuma, el que posee en su ser, y con su cuerpo es corpóreo, y es el Espíritu Santo del Padre, corporalmente con los hombres. Por tanto, Yod-Heh-Wah, Hei, el Dios de Israel, es Yod-Heh-Wah, Hei, es, y que ahora es con carne y sangre, es un hijo con H mayúscula, fue hecho partícipe de un cuerpo de carne y sangre para efectuar la remisión de los pecados,
habiendo efectuado la remisión de los pecados, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la eminencia. Punto. Y vendrá por segunda vez. Él es el Espíritu Santo del Padre. Él es carne y sangre, que es su cuerpo, que ofrenda por los pecados, y espíritu, que es su pneuma, el que posee en su Espíritu Santo, el espíritu, el que posee en su ser, que es Espíritu Santo, y con su cuerpo es corpóreo, y es el Espíritu Santo corporalmente, como estando no corporalmente, sino en el corazón de los predeterminados del Padre. Esto es pneuma, en el corazón de los que el Padre los predeterminó, y ha enviado el Espíritu de su Hijo, el cual posee en su ser, el cual es el que es el Señor, al corazón de sus predeterminados, de los predeterminados de sus predeterminados, de los predeterminados del Padre, de los predeterminados del Padre, de sus predeterminados del Padre. Hasta ahí, hasta ahí. Y eso es todo lo que se va a decir, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17 respecto del Señor, el cual es el ungido, que es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, del ungido, ahí hay libertad, que es en el corazón, el Espíritu del Señor, del ungido, el cual es el Creador, que es en el corazón de los predeterminados del Padre, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, vamos reflejando la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por la acción del Señor, el Espíritu. Punto.